Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Como cada domingo que me corresponde este tiempo, es realmente una alegría estar compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Y hoy día, justamente en este ya penúltimo capítulo de nuestra serie titulada Esperanza en el desierto, es que queremos trabajar un tema bien interesante. Fíjense, es el tema de la persecución. Y me ha parecido tan ad hoc porque justamente por lo que sucedió este último fin de semana con las distintas elecciones que hubo en nuestro país, fue, creo, un interesante ejercicio para saber en qué está la sociedad chilena. No es mi intención hacer en esta prédica un análisis político de la situación, no es mi área de experticia, pero resultó muy interesante para mí, muy enriquecedor también escuchar los propios análisis que amigos diferentes hicieron en estos días. Tengo el regalo de, dentro de, como digo yo, la fauna evangélica, tener amigos que son o de extrema derecha o de extrema izquierda. Así que generalmente en cada elección me toca o celebrar con unos o llorar con otros. Pero justamente algo muy interesante que ocurrió fue los análisis en cuanto a la elección de los constituyentes, particularmente por la tarea que ellos tienen de redactar nuestra próxima Carta Magna. Y la preocupación que surgía, ¿no? ¿Qué va a pasar con nuestra libertad religiosa? ¿Qué va a pasar con nuestra libertad de expresión de nuestra fe? ¿Vamos a tener más posibilidades? ¿Vamos a tener menos? ¿Se nos va a coartar? ¿Se nos va a perseguir? Incluso esas preguntas salieron. Entonces me parece muy ad hoc estar tratando este tema hoy aquí con ustedes. Los que ya me conocen desde hace un tiempo saben que yo he dicho en otras prédicas que probablemente una persecución nos haría tener más claridad de quiénes son realmente cristianos y están comprometidos con el Señor. En ese sentido, siempre es bueno saber, ¿no? Quiénes están simplemente siguiendo una moda, siguiendo una persona o por otras motivaciones, justamente el tema de la motivación, ¿no? ¿Qué los anima a estar en la iglesia o no? Algunos obligados quizás mirando esta transmisión, pero distinguir justamente quiénes están realmente comprometidos con Jesucristo hasta dar la vida por Él, o quienes son simplemente los followers o los que ponen el dedito para arriba, el me gusta en las redes sociales. Obviamente no anhelo una persecución, pero dentro de esta serie de la esperanza, creo que es un tema que también debemos tener presente. ¿Cómo tener esta esperanza en medio de la persecución? Para la iglesia no es un tema nuevo. Desde el inicio ha habido persecución y aún hoy hay persecución de hermanos y hermanas en el mundo que están siguiendo a Jesucristo y que incluso tienen que dar su vida. Así que me gustaría pensar esta prédica como en tres círculos concéntricos. Uno hablando de la persecución en la iglesia global, en general, ¿no? Después irnos acercando más al centro acerca de la persecución que podemos estar enfrentando en América Latina y finalmente llegar a la persecución que podríamos estar enfrentando cada uno de nosotros. Y para esto quiero trabajar el pasaje de la primera carta que escribió Pedro a la iglesia en el capítulo 3 del versículo 8 al 17, aunque quiero animarlos nuevamente, como siempre, a que ojalá puedan darse el tiempito de leer la primera carta de Pedro y la segunda carta, si es que tienen reflexiones o quieren seguir reflexionando en este tema de la persecución. Así que leamos. En fin, vivan en armonía los unos con los otros. Compartan penas y alegrías. Practiquen el amor fraternal. Sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto. Más bien, bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien,
que busque la paz y la siga. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. ¿Y a ustedes qué les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Entonces, los invito a pensar en estos círculos concéntricos, desde la iglesia global, pasando por nuestra iglesia en América Latina y cada uno de nosotros como parte de la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Vamos por el primero, la iglesia global. Me gustaría intentar abarcar brevemente la iglesia global, pero no solamente en un tema geográfico, sino que también en un tema cronológico. Sé que esto es casi imposible, pero probablemente ustedes también pueden tener datos que les aporten a esta reflexión. En la lectura que hacíamos de la primera carta de Pedro, él está escribiendo en tiempos de Nerón. Sí, ese que mandó a quemar Roma y luego culpó a los cristianos, ¿no? La persecución es parte clara de ser cristiano. Esa fue la señal de que estaban causando molestia. Pero justamente esa molestia en el principio no era por refregarle en la cara los pecados a la gente, sino por su manera de vivir. Pedro dice, vivan en armonía los unos con los otros. Compartan penas y alegrías. Practiquen el amor fraternal. Sean compasivos y humildes. ¿A quién le podría caer mal un vecino que viviera de acuerdo a estos parámetros? Sin embargo, para muchos de estos, esta era una forma muy difícil de vivir y de enfrentar. Probablemente eran las buenas obras de estas personas los que más le provocaban malestar. Más que andar diciéndole a los otros que eran pecadores. Para una persona sin Dios era imposible vivir así. Es como el malestar que le da a Homero Simpson con la presencia de Ned Flanders. No los estoy invitando a ustedes a ser Ned Flanders, pero es esa molestia, ¿no? Me cae mal simplemente porque él es una persona que trata de ser íntegra y trata de ser consecuente con lo que cree. Entonces, este mismo sentimiento, a mi parecer, creo que es una muy buena, un muy buen reflejo, es lo que sentía la gente de aquel entonces. Entonces, por eso era molestoso tener a un cristiano cerca. Por otro lado, la adoración continua al Imperio Romano, el entender a los emperadores como dioses, era algo que los cristianos no podían concebir. Entonces, al negarse a adorar a estos emperadores, obviamente podían transformarse en una verdadera molestia y ya de carácter político, porque eso podía estar implicando que se estaban rebelando en contra del Imperio Romano. La mayoría de nosotros debe haber estudiado en el colegio las distintas persecuciones que hubo hacia los cristianos, como hechos históricos comprobados. Sus muertes, las muertes en el Coliseo romano, las muertes como piras humanas, ¿no? Tanto así que el mismo Pedro que escribe esta carta fue muerto colgado en una cruz, aunque él pidió que fuera boca arriba, ¿no? Boca abajo. No quiero menospreciar estos hechos, pero también quiero contarte, por si acaso no lo sabes, que hoy en día la iglesia a nivel global también está siendo perseguida. Hay distintas
páginas serias, ¿no? Más allá que un comentario en Facebook, páginas serias donde tú puedes encontrar información al respecto y que las voy a juntar más allá del domingo, que se envía los días jueves. Pero justamente la persecución se entiende como cualquier hostilidad experimentada como resultado de la identificación de la persona con Cristo. Y estas hostilidades pueden ser actitudes, palabras o incluso acciones hostiles. Fíjense que la fuente de la persecución pueden ser desde el gobierno, ¿no? El gobierno decide que, por ejemplo, como el caso de Turquía, todas las personas que son turcas son musulmanas. Si tú no eres musulmán, no puedes ser turco. También puede ser persecución de líderes de grupos étnicos. Líderes incluso cristianos o no cristianos, pero líderes religiosos. Grupos religiosos violentos. Hemos escuchado de esto en las noticias en el último tiempo, ¿no? También grupos de presión ideológica, ciudadanos, pandillas. La familia también puede ser un lugar o un espacio no de sosiego y de paz, sino que de persecución. Partidos políticos, los grupos paramilitares y también redes criminales. La persecución religiosa va a ocurrir cuando, primero, la persona no tiene sus derechos de libertad religiosa garantizados. La gran preocupación, ¿no? Cuando la conversión al cristianismo está prohibida por las amenazas del gobierno o de grupos extremistas. La persecución religiosa ocurre cuando se ven obligados a dejar sus casas o sus empleos por miedo a la violencia que puede alcanzarlos. Cuando son agredidos físicamente o incluso muertos a causa de su fe. Y cuando son arrestados, interrogados y en varias ocasiones torturados por rechazar el negar a Jesús. Es interesante cómo en este tiempo de pandemia esta persecución en la iglesia global ha sido aún más fuerte. En algunos países incluso se les ha negado la ayuda dada por el gobierno solamente por el hecho de ser cristianos. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hemos repartido nuestras cajitas de compasión, no le hemos preguntado a la gente si es cristiana, si viene a nuestra iglesia incluso, sino que el Señor nos ha puesto en nosotros un espíritu de generosidad. Sin embargo, en estos casos, en estos países, muchos de ellos obviamente del Medio Oriente, están sometiendo la entrega de la ayuda a la negación de la fe. Así que recordemos a nuestros hermanos y hermanas que están sufriendo en esos lugares. Pero quizás tú podrías estar pensando que esto ocurre solo allá lejos, ¿no? Hacia el este, en el Medio Oriente. Pero la iglesia en América Latina también sufre persecución y nos vamos acercando más en estos círculos concéntricos. Pedro nos sigue diciendo, ¿y a ustedes quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen ni se dejen asustar. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Hoy día quiero contarles de dos países muy cercanos, entre otros que también están sufriendo persecución aquí en América Latina. Y son México y Colombia. Ustedes dirán, bueno, pues ya en México son casi todos cristianos, aunque sean católicos, ¿no? Pero justamente la iglesia va a sufrir violencia por hacer el bien, por buscar la justicia. Paradójicamente, no son las mega iglesias las que están sufriendo esta persecución. Son aquellas pequeñitas de villorrios donde sufren esta violencia como el resultado directo de la posición de los cristianos a denunciar la corrupción, a trabajar en favor de la defensa de los derechos humanos y los derechos ambientales, por proteger, buscar a los jóvenes y a los niños para que no se los lleven las fuerzas paramilitares, y por buscar la paz y la justicia. Y esas iglesias pequeñitas, a veces con pastores incluso ni tan preparados, con gente que algunos ni siquiera han terminado la primaria, sin embargo están dispuestos a defender
sus lugares donde ellos viven por causa de lo que han creído, por causa del Evangelio, por traer o buscar la justicia y la paz. Todas estas acciones van contra y afectan las actividades ilegales de los grupos criminales. El tema ahí es que la creciente presencia de estos grupos y sus luchas por el control territorial, que ese es el gran problema, crean un entorno en el que los cristianos, y en particular los líderes cristianos, se enfrentan al constante riesgo de ser blanco de la violencia. Si este personaje me molesta mucho, simplemente lo mato. ¿Por qué? Porque está siendo consecuente con lo que cree. Los cristianos, gracias a Dios, son percibidos como una amenaza para las actividades criminales. Porque, como ya les dije, ¿no? Se oponen a la corrupción, se oponen al uso de drogas, o porque rechazan explícitamente cualquier demanda o solicitud de las organizaciones criminales. Lo que están haciendo, por ejemplo, también con las maras en El Salvador. Los cristianos que hablan abiertamente de la esperanza de Jesús frente al tráfico de drogas y a la violencia, suelen ser el blanco de las bandas delincuentes para eliminar cualquier obstáculo en su búsqueda de control. No hay nada más terrible que un cristiano empoderado por el Espíritu Santo y que habla de Jesucristo. Ese puede ser un golpe mortal para una banda delictiva. ¿Lo creemos? ¿Eres consciente de esta clase de persecución hoy día que está ocurriendo aquí muy cerca? Y eso que no tenemos los detalles de lo que está ocurriendo quizás en otros barrios aquí, en nuestra propia ciudad de Santiago o en nuestro propio Chile. Vamos acercándonos aún más a este último círculo que quiero hablar. Quiero hablar de esta persecución que tú y yo podemos estar enfrentando hoy en el Chile del 2021. Al principio les mencionaba este temor que algunos me han manifestado e incluso el hostigamiento que algunos sí sufrieron por dar su opinión, que en muchas ocasiones discrepa con lo que el mundo está diciendo hoy. Pero miren lo que dice Pedro. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Pedro, quien también, como ya les mencionaba, dio su vida por lo que creía, nos deja estos dichos. Estar preparado, hacerlo con gentileza y respeto y con la conciencia limpia. Creo que en el último tiempo no nos hemos preparado. No lo hemos hecho con gentileza y nuestra conciencia finalmente no ha quedado muy limpia. Hemos hecho comentarios sin que nadie nos los haya pedido. Hemos sido grotescos, guiados por la ira. Y los otros nos han sacado de quicio. Y producto de eso, cuando hemos vuelto a la casa o cuando hemos cortado la llamada de Zoom, nos hemos sentido avergonzados de cómo hemos procedido. La siguiente parte de la carta, la que no estoy considerando para esta prédica, Pedro va a seguir llevándonos a la figura de Jesucristo, quien como justo, dice él, murió por todos nosotros los injustos. Realmente no me deja indiferente pensar en que podamos tener persecución. Como se los mencionaba al principio, en otras ocasiones he dicho que esta puede ser una buena forma de discernir quiénes son los verdaderos cristianos y los que no están aquí por una moda. Pero sé que si eso sucede, nuestra preocupación debería ser hacer la voluntad de Dios, aunque esto implique sufrir. Si es que esto va a involucrar, obviamente, hacer el bien. ¿Qué es hacer el bien para ti? Creo que no hay que ser un genio para darse cuenta de eso.
Creo firmemente que el Espíritu Santo nos ayuda en este proceso de discernir qué es lo que Dios nos está llamando a hacer. Preséntate ante Dios. Reconócelo como el hacedor de tus caminos. Pídele guía y dirección. Y también por la fuerza para hacer el bien antes que el mal. Aunque el hacer el bien nos traiga sufrimiento. Hoy día quiero invitarles a recordar que aunque la iglesia haya estado perseguida desde siempre, Satanás no ha logrado apagarla, no ha logrado eliminarla. El Espíritu Santo se sigue moviendo con poder y lo va a seguir estando. Que aunque América Latina reciba los embates del enemigo que busca matar, hurtar y destruir, y que nuestra realidad pudiera ser de hostigamiento y persecución, podremos estar perseguidos, pero nunca abandonados por Dios, como lo dijo Pablo. Así que te animo hoy día a pensar, ¿estoy siguiendo realmente a Cristo por Él? ¿O porque me están obligando? ¿O porque estoy simplemente pasando el tiempo aquí? ¿Estoy dispuesto a sufrir incluso por hacer el bien? ¿Estoy dispuesto a llevar la justicia y la paz del Señor en donde me desenvuelvo? Queridos hermanos y hermanas, no teman. El Señor está con nosotros. El Señor quiere hacer su obra a través de nosotros. Y hoy día les invito a orar por la iglesia perseguida a través del mundo, a orar por nuestra realidad en América Latina y a orar también por la realidad de nuestro país. Que podamos ser agentes de cambio en donde quiera que estemos, con la esperanza que pone Jesucristo en nosotros. Oremos. Señor, nos presentamos delante de ti, reconociéndote como el hacedor de nuestros caminos. Creemos que tú tienes el control de todas las cosas. Y si estamos hoy aquí, si tú nos has permitido reflexionar en esta palabra, queremos pedirte que nos ayudes con las palabras y con el ejemplo de nuestro querido hermano Pedro. Señor, que realmente podamos dar cuenta de nuestra fe a quien nos pida razón de ella. Que podamos hacerlo con gentileza, que podamos hacerlo con una conciencia limpia. Y que aunque nos toque sufrir, que podamos hacer el bien siempre. Pedimos por nuestros hermanos y hermanas que están arriesgando su vida en otros lugares del mundo. Te pido por aquellos que han decidido ir hasta estos lugares para predicar tu evangelio. Ayúdanos a tener conciencia de esa necesidad. Ayúdanos a interceder por ellos. También te pedimos por nuestros hermanos y hermanas aquí en América Latina que están sufriendo contra las guerrillas, los grupos paramilitares, los grupos de narcotráfico que quieren traer justamente la muerte y la destrucción. Sin embargo, ellos también se levantan como una luz para mostrar tus caminos. Finalmente, ayúdanos a nosotros. Gracias porque nuestra situación no es tan difícil como la de estos hermanos y hermanas. Pero ayúdanos a ser consecuentes. Ayúdanos a mostrar tu camino de una manera que se refleje en nuestras obras más que en nuestros dichos. Y permítenos, Señor, seguirte siempre hasta el fin de nuestros días, porque tenemos la esperanza que aunque estemos perseguidos, nunca seremos abandonados por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.